Vivimos en una época donde nos dan incompletos los juegos y las compañías quieren que consumamos esos malditos DLCs. Y existen DLCs para inflar la duración del juego. Hay otros DLCs que solamente existen para sacarte el dinero. Y luego está este tipo de DLCs que llega, se sienta en la mesa y le roba el plato fuerte al juego base. Y estoy hablando de Donkey Kong Adventure. Porque seamos honestos, cuando Ubisoft anunció que Donkey Kong llegaría al universo de Mario Plus Rabbids, muchos pensamos que iba a ser un cameo bonito, un fanservice simpático y ya. Pero no, gamers, este DLC no vino a pedir permiso. Vino a aplastar enemigos con barriles, a recordarnos quién fue el rey de las plataformas en los 90s y a demostrarnos que cuando Ubisoft se esfuerza, puede hacer cosas muy, pero muy bien. A ver, ya sé. Esto de los DLCs hoy en día es como pedir una hamburguesa y que te la den sin pan. Ya sé, no está nada chido tener que pagar extra por algo que debería venir incluido. Pero solo denme chance. Dame la oportunidad de platicarte qué onda con este DLC. Así que mejor activa tu modo chill, saca los barriles y úsalos como bongos como el buen Donkey y acompáñame a ver qué onda con este DLC. Antes de comenzar, te invito a ver otras reseñas que he hecho. Podrás acceder a ellas desde la parte superior derecha o bien te dejaré la liga en la descripción. Quien quite y encuentres tu próximo juego favorito ahí. La historia de Donkey Kong Adventure es bastante sencilla, pero efectiva al mismo tiempo. Y me pareció que eso es exactamente lo que necesitaba este DLC. Todo comienza después de los sucesos de Rabbit Kong, terminando el primer mundo. Una misteriosa energía proveniente de los Rabbids llega a Donkey Kong Island, corrompiendo el lugar y robándose. ¿Qué más podría ser? Los plátanos. Así que Donkey Kong, acompañado por Rabbid Peach, Rabbid Cranky, se embarca en una aventura para recuperar su hogar y enfrentarse a esta amenaza que mezcla tecnología Rabbid con la esencia clásica de la isla. En este DLC nos vamos a topar con un sinnúmero de aventuras, el clásico humor de Donkey Kong y de los Rabbids, y algo que aprecio mucho es que respeta demasiado el legado del chango favorito de todos, y la verdad, se agradece. El DLC se encuentra disponible solamente para Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, y obviamente es exclusivo de la Nintendo Switch. Es importante aclarar que necesitas el juego base para jugar este contenido, pero una vez dentro, la experiencia se siente totalmente separada y bien definida. Si no has visto la reseña de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, te dejo aquí mismo en la parte derecha del botón para que te lances a verla o bien te la incluyo en la descripción para que luego no digas que te ando spoileando. Donkey Kong Adventure usa el sistema de combate clásico de Kingdom Battle, con casillas, turnos bien marcados y estrategia pura, solo llevándolo a una mejor versión. Y eso me pareció que fue una excelente decisión. Donkey Kong es el protagonista que cambia todo. Donkey no es solamente un personaje más, es el eje central del gameplay. Como buen macaco, sus habilidades giran alrededor de lanzar los enemigos, usar los barriles como armas, golpear en área y controlar el campo de batalla. Así que Donkey Kong no se juega como Mario, Luigi o Peach. Se juega como un tanque agresivo que reorganiza el combate a golpes, que la verdad de este personaje me hubiera gustado verlo en el juego base, porque aporta muchísimo, pero bueno, ¿qué le hacemos? Mover enemigos, romper coberturas y crear caos estratégico se vuelve como una parte esencial en cada turno. En este DLC, el roster es reducido, pero eso es una ventaja a mi parecer. Solamente vamos a contar con Donkey Kong, Rabbid Peach y Rabbid Cranky. Cada uno de ellos tiene un rol bastante claro. Donkey es control y daño bruto, Rabbid Peach, soporte y curación, y el buen Rabbid Cranky es daño a distancia. Así que no hay relleno esta vez, no hay personajes redundantes, todo está perfectamente balanceado para que cada combate se sienta pensado a mano. Y la verdad es que no ocupas más personajes, aunque siendo honesto, me hubiera gustado ver a Diddy o a Dixie Kong repartiendo cacahuatazos y caos como ellos saben hacerlo. Algo diferente al juego base es que ahora para mejorar los personajes contaremos con una especie de runas. Algunas están escondidas en cofres, otras te las darán al pasar los niveles, y las más jugosas son al derrotar a los jefes.
Estas serán un poco más escasas que las orbes, así que deberemos pensar bien qué vamos a mejorar de cada personaje. Todas las armas están inspiradas en el mundo de Donkey. Podremos tener aquellos animales que podéis usar en Donkey Kong Country, como Rambi, el rinoceronte, Expresso el avestruz, Enguarde, el pez espada, la rana Winky y hasta el buen Squanks. Están de regreso esta vez, pero en forma de armas para acompañarte una vez más. Eso me pareció increíble, gamers. Ver a toda la banda reunida de nuevo en este juego. Bien, uno de los puntos más fuertes del DLC es el diseño de los niveles. Los mapas están llenos de elevaciones, zonas estrechas, peligros ambientales y oportunidades para usar los barriles. Cada escenario parece diseñado específicamente para explotar las habilidades de Donkey Kong. Así que aquí no solamente disparas desde las coberturas, aquí vienes a aventar a los enemigos. Sí, Donkey Kong tiene la habilidad de cargar a los enemigos, pedazos de coberturas y hasta a tus compañeros. Usar el entorno como un arma porque todo lo que ves puede volverse útil. Solo debes de pensar cómo utilizarlo. Desde que empiece el combate, tu cabeza debe empezar a pensar qué vas a hacer para aprovechar todo y eliminar más rápido a tus enemigos. Es estrategia con músculo. Fuera del combate, la exploración recuerda mucho los juegos clásicos de Donkey Kong. Puzzles ambientales, hay bastantitos, ¿eh? Y aunque no son necesarios en algunos casos, si quieres conseguir todo, los vas a tener que hacer. El uso constante de los barriles, sí, porque para llegar a algunas zonas tendremos que meternos a los barriles para salir disparados. Secretos bien escondidos. Así es, más que nada son piezas de rompecabezas. 20 para ser exacto, y una vez que las consigas todos, serás bien recompensado. No es un mundo abierto, pero cada zona tiene bastante personalidad, identidad y sentido del progreso. El diseño visual del juego es nostalgia bien ejecutada. Donkey Kong Adventure es una joyita en todos los aspectos. La neta es que se lució Ubisoft. Te da la sensación que la Donkey Kong Island se siente viva. Cuenta con un sinnúmero de referencias claras a la saga de Donkey Kong. Colores vibrantes en todos lados como en los viejos tiempos. Y por supuesto, animaciones expresivas, que la verdad les quedaron mejor en este DLC que en el juego base. Y ni modo. El diseño logra algo difícil a mi parecer. Mezclar el Chaos Rabbit sin arruinar la identidad de Donkey Kong. Y eso, gamers, creo que no es poca cosa. Otra parte donde Ubisoft también se lució es en la banda sonora, porque la música es uno de los puntos más altos del DLC. Está inspirada directamente en los juegos clásicos de Donkey Kong, así que prepárate porque la banda sonora te va a mandar derechito a tu infancia, además de que va a reforzar toda la aventura en este delicioso DLC. Así que aquí no solamente es música de fondo, es parte de la experiencia. Algunos datos curiosos es que el DLC fue desarrollado como un proyecto muy personal dentro de Ubisoft, así que Nintendo tuvo que aprobar cada detalle del uso de Donkey Kong. ¿O qué pensabas? ¿Que Nintendo iba a soltar otro personaje así como así? Y el último dato es que muchos fans consideran el DLC superior al juego base, y la verdad me incluyo. Lo que me pareció genial de Donkey Kong Adventure es que Donkey es un personaje increíblemente bien diseñado y que le da un giro bastante divertido a los combates. El combate táctico clásico brilla más que nunca. Se siente que pulieron más lo que ya habían logrado en el juego base y eso la verdad se los aplaudí. Me gustó mucho que los mapas están pensados con una intención, a diferencia del juego base. Sentí que cada cosa en el mapa estaba diseñado para que le sacaras el máximo provecho y no solamente estructuras para estorbar. La banda sonora es simplemente memorable, una chulada de música. Y me encantó que es un contenido bastante sustancioso para hacer un DLC, porque además le agrega aproximadamente unas 4 a 6 horas adicionales de juego. Lo malo, porque nada es perfecto, es que lamentablemente pues no se puede jugar sin el juego base. Cuando lo acabas te deja con ganas de más. ¿Sí? Les quedó bastante genial este DLC, pero me hubiera encantado enfrentar al King K. Rool. La verdad es que les faltó un poquito porque la verdad es que no introduce mecánicas radicalmente nuevas fuera de las de Donkey Kong.
porque lo demás puede sentirse bastante similar. Y lo que menos me gustó es que los retos solamente están disponibles una vez que terminas todo el DLC. La verdad solo hice algunas, pero me hubiera gustado que hubieran estado disponibles después de cada zona. Donkey Kong Adventure es el ejemplo perfecto de cómo hacer un DLC. Vaya, toman lo que ya funcionaba y lo pules hasta dejarlo brillante. Es una carta de amor a Donkey Kong y una prueba de que Ubisoft, cuando quiere y deja de meter bugs en todos lados, puede entender perfectamente una franquicia de Nintendo. Ahora bien, la pregunta que todos estaban esperando. ¿Vale la pena? Sí, sin dudarlo. Es más, ve y cómpralo. Si te gustó Kingdom Battle, este DLC es obligatorio. Y si eres fan de Donkey Kong, es prácticamente una deuda pendiente del pasado. Créeme, no es solamente contenido extra, es una expansión hecha como se debe. Donkey Kong Adventure me demostró algo muy claro. A veces los mejores juegos vienen en forma de DLC. Porque cuando el respeto, la creatividad y el cariño se juntan, créeme que hasta un contenido adicional puede convertirse en una experiencia inolvidable. Yo soy Salvador y si te gustó esta reseña, ya te la sabes. Dale like, compártelo con tus amigos y activa la campanita para estar al pendiente de otras reseñas.